Bueno, pues como os prometí, vengo a traeros el vídeo de especial del 125 aniversario. Decir que lo he hecho desde mi punto de vista y como yo he vivido la historia del Barça. Y también puntualizar que es sobre todo de. Bueno, sobre todo no. Es sobre el fútbol masculino. Sé que estoy empezando a ver a las chicas poco a poco y tal, que están haciendo historia también con el Barça, pero este vídeo está centrado solamente en el fútbol masculino. Vamos a ello. Aunque me voy a centrar en lo que yo he vivido, no puedo dejar de mencionar a dos leyendas culés que han escrito historia en el Barça y han dejado marca en el club al punto de tener hasta una estatua en el mismo Camp Nou. No son otros que Ladislao Kubala y Johan Cruyff. De Kubala sé poco. Sé que jugaba como centro ofensivo y de delantero, que vino en un amistoso con el Hungaria y gustó tanto a la directiva del Barça que movieron cielo y tierra para ficharle. Fue uno de los integrantes sobre todo del Barça de las 5 copas, aquel Barça histórico que arrolló en la temporada 51-52. Destacaba por su ágil y rápido regate, sus poderosos remates y era también un gran tirador de faltas. La otra leyenda marcó al club para siempre e incluso a día de hoy existe esa ideología en el club, el estilo de Johan Cruyff. Johan era el mejor jugador de la Holanda de aquellos tiempos, la estrella del Ajax, y el Barça lo fichó con muchísimos problemas por parte de la corrupta Federación Española, que ya boicoteó el fichaje de Di Stéfano, entre otros. En el caso de Cruyff, tras mucha pelea y miles de problemas burocráticos, el Barça consiguió hacer entrar en razón a la federación y vino en el año 1973. Estuvo 5 temporadas como jugador del Barça, ganó 2 balones de oro, bueno, 3 en total, porque ganó uno también en el Ajax en el año 71, además de ganar una liga y una copa con un Barça que estaba en una de sus épocas más oscuras, y devolvió una gran parte de alegría a la afición culé con sus jugadas mágicas, sus golazos y su superioridad aplastante en el campo. Nos dejó imágenes icónicas para la historia como el gol con ese remate en salto de un auténtico acróbata. Pero donde Cruyff hizo realmente historia en el Barça fue como entrenador, ganando entre otros muchos títulos la primera Copa de Europa de la historia culé, con un famoso Dream Team que maravilló al mundo con su juego, su esquema tan distinto y atrevido que era tan vistoso para el espectador. A día de hoy incluso todavía se practica la filosofía cruyffista y la cantera azulgrana obtiene sus valores y su juego pensando en esa misma filosofía. Así que podemos decir que Cruyff inventó el fútbol moderno, el fútbol de ataque, porque hasta entonces los clubes del mundo y los equipos solían hacer un fútbol más al estilo italiano, a la defensiva, cerrando las defensas y saliendo más a la contra. Después de eso pasaron otras grandes leyendas por el club, como fue el mismísimo Maradona, Ronaldo Nazario y más recientemente Rivaldo, que a mí me pilló muy pequeño y lo que he visto de esa época es sobre todo pues por vídeos de YouTube o vídeos que me han enseñado amigos o familiares. Esto entre otras grandes leyendas que no puedo mencionar porque si no podríamos estar aquí hasta mañana. Tras la época de Rivaldo, y que fue cuando yo empecé ya a ver al Barça dentro de mis posibilidades, el Barça pasó una etapa muy oscura con Núñez y Gaspar, pero en la temporada 2003-2004 llegó la sonrisa brasileña a Barcelona. Vino Ronaldinho y levantó un equipo que venía de épocas de luchar por entrar en Europa y tener unos malos resultados, y en su partido de debut contra el Sevilla en el Camp Nou, un partido que se jugó a las 12 de la noche por una protesta hacia la federación, el 3 de septiembre del año 2003, en el minuto 59 cogió Ronaldinho el balón en el centro del campo, regateó a 2 jugadores y casi desde su casa pegó un zapatazo para la historia que entró de manera violenta e imparable, pegando en el larguero, rebotando en el suelo y luego para adentro. Fue el presagio del futbolista de leyenda que iba a ser y que pudo haber sido mucho más si él hubiese querido.
Para mí, y creo que para muchos otros aficionados al fútbol, es el futbolista más espectacular que hayan visto mis ojos y que podría haber sido el más grande de la historia, con permiso de otro monstruo del que hablaré más adelante. Recuerdo ir con mi padre al bar a ver muchísimos partidos, porque en mi casa en aquel entonces el fútbol ya empezaba a ser de pago, la gran mayoría, y no lo teníamos. E internet no era como ahora, que lo tiene todo el mundo en casa y hay tantas cosas y tanta información. Pues yo me iba con mi padre al bar a ver al Barça, aunque él era del Valencia y siempre quiso hacerme, pero no hubo manera. Y alucinaba con las jugadas de Diño. Era un jugador que lo veías, que iba sobradísimo en el campo y que era capaz de ganar los partidos él solo prácticamente. De su etapa recuerdo en especial 2 partidos. La final de Champions, que es así que la vi en casa y recuerdo haberla grabado en DVD. Estaba con mi madre y yo era un pequeñajo de 14 años, pero ya vivía el fútbol como lo hago ahora. Aunque más inocente, pero con la misma pasión. Recuerdo haber grabado ese mítico partido y verlo un montón de veces. Me dio un infarto cuando nos metieron el primero, Campbell con un cabezazo en la primera parte. Luego en la segunda entraron el mítico Larsson, nuestro Iniesta y Belletti, que fue crucial en esta final, y el Barça empezó a dominar el partido. Marcaron Eto'o y Belletti y fue la primera Champions que vi al Barça levantar. Un día inolvidable y que todavía me vienen imágenes a la cabeza tras tantos años. El otro partido que recuerdo es la humillación del 3-0-0-3 en el Bernabéu, el día que el mismo Bernabéu aplaudió la magia de Ronaldinho. Ese día estaba especialmente inspirado y fue un partido para la historia. Ya el mejor jugador de la historia se dejaba ver por aquí, marcó el primer gol, pero bueno, es un tema aparte. Hablamos de Ronaldinho, que marcó 2 goles aquel día, y especialmente el tercero, dejando sentados a Ramos y Helguera, que eran 2 de los defensas más duros de la liga en aquel entonces, y dejando plantado a Casillas con tan solo mover su cuerpo. No necesitó hacer grandes regates ni nada, solo con fintar con su cuerpo los dejó a todos plantados y arrancó los aplausos de nuestro máximo rival. Aquel día Ronaldinho era de otro planeta, de otra galaxia. Era un jugador que si hubiese querido habría roto todas las estadísticas habidas y por haber, y que si se hubiese centrado más en el fútbol competitivo, porque el fútbol siempre le ha gustado, pero por desgracia también le gustaba mucho la fiesta y poco cuidarse. Habría sido sin duda el jugador más grande de toda la historia, porque tenía todo para serlo, y además era magia pura. A todo el mundo le encantaba verlo jugar con esa alegría. Una etapa en la que además de 2 ligas y 2 supercopas ganó sobre todo esa Champions preciosa en el Estadio de París. Y como decía, de esa época con Diño, ya salían los 2 mejores centrocampistas de la historia, que no son otros 2 más que Xavi e Iniesta. Antes de pasar al monstruo más grande que ha visto este deporte, el Barça de Rijkaard ya tenía estos 2 fuera de serie e hizo un gran trabajo con el sistema de juego del equipo. Pero con la bajada de Ronaldinho se acabó marchando y con unas bases muy bien sentadas llegó al Barça el Messi de los banquillos. Guardiola, que fue un integrante del Dream Team de Johan, volvió a casa donde hizo carrera como entrenador. Empezó por las categorías inferiores y tras la marcha de Frank, Laporta con Johan como consejero a su lado decidieron darle la oportunidad a Guardiola, a pesar de que sonaba Mourinho para el banquillo del Barça, y vaya que sí acertaron. Con Guardiola se marchó Ronaldinho porque ya no estaba centrado en lo que tenía que estar, y le dio la número 10 a Lionel Messi Cucitini, el mejor jugador de la historia y fue el mayor acierto de Guardiola, junto el de subir a un chaval que jugaba en el Barça B, que no es otro que Sergio Busquets. Ese Barça de Guardiola fue y ha sido el mejor equipo de la historia del fútbol moderno y clásico. Un Barça que dominaba, que jugaba, que movía el balón a velocidad de vértigo y que asfixiaba a las defensas contrarias con una presión altísima durante los 4 años que estuvo en el banquillo, el 80% como mínimo de los partidos. Todo esto fue liderado, como decía, por Messi, un jugador de los que nacen uno cada cientos y cientos de años. Un talento sin igual, no era tan mágico como Ronaldinho, que fue su mentor y lo cuidó siempre, pero era espectacular ver lo que hacía en cada partido, y este sí,
Lo hacía siempre y lo hizo durante 13 años de forma ininterrumpida. Daba igual lo que le pegaran porque recibía palos por todos lados. Él se levantaba y solo tenía en la cabeza la pelota, siempre quería la pelota. Veía pases donde nadie lo hacía y era capaz de hacer goles, por decir uno así pronto, como el que le hizo al Getafe, regateando a medio equipo desde su propio campo, incluyendo al portero, y meter un gol para las galerías de la historia culé. Un Barça de ensueño que nos hizo soñar y vibrar a todos con el primer sextete que conseguía un club de fútbol, entre otros tantos y tantos trofeos ganados por el Barça de Guardiola. Un palmarés que incluye 3 ligas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa, 2 Mundiales de clubes y 2 Champions que podían haber sido más si no nos hubiesen atracado como nos suele pasar y como ha pasado históricamente. Tras ese Barça y marcharse Guardiola, pasaron otros técnicos por el banquillo hasta que llegó Luis Enrique, que tenía también en su equipo, si no al mejor tridente de la historia, uno de los mejores sin duda, como eran Messi, Suárez y Neymar. 3 jugadorazos y un técnico que recuperó un estilo muy parecido al de Guardiola y nos volvió a dar otro triplete. Hasta esta época mandaban en el centro del campo los 3 genios centrocampistas que eran Busquets, Xavi e Iniesta, el mejor centro del campo de la historia y no me cabe ninguna duda de ello. Hacer mención al pedazo de capitán que tuvo el Barça hasta justo el año antes de la llegada de Luis Enrique, el capitán Puyol, el mejor capitán que ha tenido este club, el que paraba los goles con su corazón, con la cara, con lo que hiciese falta. Un jugador de raza que dio su vida en el campo partido a partido y que se retiró en el club de sus amores en el año 2014, siendo hombre de un solo club y querido por toda la afición del Barça y seguramente por todos los aficionados del fútbol en todo el mundo. No digo partidos desde la era de Guardiola, como he dicho con lo de Ronaldinho, porque es que hay tantos partidos memorables como el 2-6, el 5-0, la remontada al PSG, partidos de Copa de Messi destrozando rivales. Hay tantos que no me puedo poner a elegir, y este vídeo duraría hasta mañana. Pues el Barça de Luis Enrique, por desgracia, fue el último gran Barça, un gran Barça ganador y dominador hasta la fecha. Se han ido retirando y marchando los jugadores que hicieron época en este club y que tenemos que darle las gracias por todas las alegrías que nos dieron y toda la felicidad que nos hicieron sentir. Si tengo que destacar un momento de mucha tristeza, de mayor tristeza, y que más pendiente me tuvo de los diarios y las noticias, fueron los días previos a la marcha de Messi. Cuando parecía que lo teníamos todo hecho para que se quedara, toda la patraña esta del fair play financiero hizo que la Liga Española perdiera a la mayor estrella que ha pasado por nuestra liga, y que pasará a menos que aparezca alguien que sea capaz de hacernos ver otra cosa. Ese día todos lloramos, Messi lloró como un niño en la rueda de prensa, demostrando que nunca en su vida quería irse de aquí, que ama al Barça por encima de todo y nosotros a él también. Sé que lo que hemos ganado desde el 2008 hasta el día de su marcha no es solo gracias a él, que hay mucho más trabajo detrás, grandes técnicos que han pasado por nuestro club y muchos más jugadores que también lo han dado todo por nuestro escudo, pero solo puedo desde mi humilde espacio darle las gracias a Messi por haber nacido, por ser del Barça y por hacernos ver que el Barça es muy grande y que basta de ir con complejos que todavía hay muchos culés que tienen cuando nos enfrentamos a según qué rivales. Gracias por todo, Messi, y esperamos verte pronto por los palcos o quién sabe, incluso en el césped, al lado del césped en el banquillo, dirigiendo a otros grandes jugadores que van saliendo de la cantera de la que salió Messi y que nunca deja de sorprendernos. Y en esas estamos en el Barça actual. Desde que se fue Luis Enrique, el Barça ha ido de caída hacia abajo y estamos intentando recuperarnos como club y como equipo desde entonces. Han pasado muchos entrenadores y muchos jugadores, pero entre la mala gestión del presidente de la junta anterior, Bartomeu, y la pandemia terrible que hubo en el mundo el año 2020, no ha hecho más que retrasar esa recuperación en la que nos siguen poniendo trabas y más trabas, a pesar de ser el tercer o el cuarto equipo del mundo con más ingresos. Con el regreso de Laporta se ha recuperado mucho y económicamente parece que el club empieza a salir un poco del pozo. Se ha atrevido a hacer el nuevo estadio, que va a ser una auténtica pasada,
y siguen saliendo grandes jugadores de la cantera, poniendo el foco especialmente en un niño que debutó con 15 años y que se le ha protegido hasta hoy, que tiene 17. No es otro que Lamine Yamal. El tiempo dirá a ver hasta dónde es capaz de llegar este chico. La calidad, la cabeza y la clase las tiene de sobra, por lo que parece, pero nunca sabemos qué es lo que puede pasar. Así que, ¿cómo veo el futuro del Barça desde mi punto de vista? Pues veo que el Barça a día de hoy con Flick está recuperando mucha confianza en el equipo, y a nivel de despachos, aunque hay cosas que no se están haciendo bien, también hay otras muchas que se han hecho muy bien. Por lo que yo tengo mucha esperanza en este Barça, que aunque nos tiene ya unos cuantos años acostumbrados a sufrir bastante, sé que nos espera un futuro brillante con estos jóvenes y con este templo del fútbol terminado que estoy deseando ir a verlo. Tuve la suerte de ir a ver el Camp Nou cuando fichamos a Lewandowski en aquel Gamper contra el Pumas de México, y cuando termine en el nuevo estadio también iré a verlo sin lugar a dudas. Y os traeré la experiencia del nuevo estadio aquí, por supuesto, para compartirla con vosotros. Mucho ánimo a los culés que han sufrido estas temporadas, y veréis que la subida y el renacimiento de este club va a ser como el de un fénix que resurge de sus cenizas, esplendoroso y grácil al vuelo, con las llamas intensas de toda una afición que apoyará al equipo hasta su último aliento. Como dice la frase del Barça, queremos la pelota y no solo eso, queremos triunfar y lo haremos más pronto que tarde. Visca el Barça, y qué bonito es apoyar a este club y este escudo, que lo llevamos siempre en nuestro corazón. 125 años de éxitos, de malos momentos, de alegrías y tristezas, pero sobre todo 125 años de emoción barcelonista y de amor por estos colores y este escudo. Contadme vuestras experiencias y si hay algún momento que destaquéis por encima de otros a lo largo de vuestra historia con el Barça. Yo he venido a contaros la mía y cómo la he vivido desde mis propios ojos. Vamos Barça por otros 125 años de gloria juntos. Si sois del Barça y aficionados al fútbol, darle a like y suscribiros. Y si sois madridistas antis, pues bueno, hola. No sé qué deciros, también sois bien recibidos, pero nos quedan muchos años de aguantar vuestros atracos y a vosotros muchos años de aguantar victorias del Barça, así que venga, hasta el próximo vídeo, un saludo amigos.